Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser un resumen de la ronda 2 del Campeonato de España de Ajedrez 2021 que se está celebrando en Linares. En esta ronda los elos van acercándose cada vez más, dando lugar a partidas más disputadas y ya hemos tenido alguna sorpresa dentro de esta ronda. No entre los primeros tableros, no obstante ha habido partidas muy luchadas. Ahora a continuación vamos a ver algunas posiciones clave y analizar un par de partidas en las que ya veréis que ha habido bastante lucha en los primeros tableros. Bueno, ya tenéis ahí puestos los resultados en la mesa 10. En los primeros tableros no ha habido ningún resultado inesperado, salvo en la mesa 10 que Raúl Pérez Guerra ha hecho tablas con Salvador del Río, una partida, bueno, que ha sido una francesa del cambio en la que bueno, la posición era bastante simétrica y ninguno de los dos ha sido capaz de pasar de esas tablas. Después, en la mesa 16, Pablo López Varela ha logrado ganar a Paolo Ladrón de Guevara. Y en la mesa 17, Daniel López González ha vencido a Andrés Merario. Esas serían las otras dos sorpresas, por así decirlo, en las primeras mesas, aunque bueno, la diferencia de Elo es de 200 puntos, por lo tanto es una sorpresa relativa, puede ocurrir, son muchos tableros. Y después en los siguientes tableros, también en la mesa 21, Carlos Martínez Conde ha logrado ganar a Ismael Terán. Carlos Martínez Conde, 2144, Ismael Terán, 2381. Bueno, una vez visto este pequeño resumen sobre las primeras mesas del torneo, obviamente hay más mesas, pero no puedo verlas todas, se alargaría en exceso estos vídeos. Vamos a ver ya algunas posiciones de las partidas. Mesa 1, Paco Vallejo con las piezas blancas, 2710 de Elo contra Adrián Galeana, 2278 con las piezas negras. La partida ha estado bastante disputada, ahora está objetivamente igualada y la jugada que va a continuar es alfil por B1. Después de esto, caballo H5 jaque, aquí no pueden tomar las blancas directamente en B1, después de eso las negras simplemente tomarían el caballo de F4 y sería calidad de menos sin suficiente compensación. Por eso caballo H5, forzando a G por H5 y debilitando bastante el enroque de las negras. Ahora sí, capturan en B1. ¿Cuál es la clave? Que aunque tengan las blancas calidad de menos, sus piezas están pasando bastante rápido al ataque y las negras tienen que ser precisas en la defensa. Dama C7, clavando el caballo de E5 y torre G3 jaque. Después de esto, un par de posibilidades razonables. La que jugaron las negras en la partida, rey F6 y una jugada que proponía la máquina aquí, que era torre G4, ¿no? Y bueno, después de H por G4, dama por E5 con igualdad. Era una jugada de la máquina, aquí en la partida rey F6, que amenaza ahora directamente tomar el caballo de E5. Después de esto, si por ejemplo las blancas solo hay una jugada, que es torre E3 defendiendo ese caballo, si las blancas hiciesen aquí dama F1, simplemente las negras se van a comer ese caballo y después se van a esconder tranquilamente vía D6, D7 es torre de más. Por eso aquí la única jugada de las blancas era torre E3 defendiendo ese caballo y las negras también optaron por la mejor opción, que era aquí cambiar y llegar a este final que está objetivamente igualado. Dos torres contra dama, en principio podrían ser más fuertes las dos torres, pero ya veis que el rey de las negras está ahí en el centro y puede recibir bastantes jaques por el camino, que es lo que va a pasar de hecho en la partida. Después de esto, dama por H7, las negras se comen también el peón de B3. Bueno, vamos a ver una serie de capturas, todas son correctas y aquí, después de rey de 4, dama de 8 jaque. Y es en este preciso momento cuando las negras apuradas de tiempo cometieron un error que les iba a costar la partida, sutil en principio y más con poco tiempo, ¿no? No es fácil ver que aquí rey C3 era la jugada buena, en la partida se jugó rey E3 y después de dama por A5 el peón de C5 no es posible defenderlo, las negras no tenían nada mejor que amenazar aquí en G2, entrar con jaque, pero dama por C5 jaque, rey E2, ahora ya ni siquiera están entrando en el punto G2, las blancas se comen otro peón y después de dama F3 las negras abandonaron, son demasiados peones de ventaja. Además, una vez te comas el peón de C4, dama por C6 jaque. Vale. Eso fue lo que sucedió durante la partida y aquí lo que os digo, rey C3 era la jugada buena, no tan evidente porque dama por A5 puedes pensar, me están dando jaque, la voy a descartar ya, obviamente tienes 30 segundos por ahí,
La presión del tiempo es bastante importante. Con más tiempo hubieses calculado que torre B4 era la jugada aquí salvadora. Después de dama por C4, la clave es que vamos a conseguir comernos estos peones y ahora llegar a esta posición en la que, bueno, la posición está igualada. Obviamente aún hay que jugar bastante, pero son dos peones contra uno. El rey está completamente abierto, también es verdad, pero las blancas no van a tener tan fácil promocionar su peón de H4. Victoria de Paco Vallejo, aquí que se decidió en este sutil movimiento rey C3 o rey E3. Vamos con la siguiente partida. Mesa 7, Miguel Santos con las piezas blancas 2597 contra Santiago García 2246 con las piezas negras. Vamos a ver esta bonita partida en la que las blancas ya directamente se han lanzado aquí al ataque con H4. Buscando H5 y abrir completamente lo que en el futuro será el enroque de las negras. Aquí alfil G7 y H5. Esta jugada ahora cobra más fuerza porque el caballo está ahí en D5 y no puede tomar el peón en H5. Después de esto, obviamente, G por H5 no es una jugada que vayamos a hacer nunca, y las negras decidieron aquí enrocarse. Una jugada bastante peligrosa que confiaron en defenderse. Era posible, pero bueno, existían bastantes peligros. Las blancas iban a atacar demasiado rápido. Tal vez hubiese sido una decisión más prudente tomar aquí en C3 y después continuar con un desarrollo normal, C5, caballo C6, bueno, y posponer un poco el enroque a ver qué hacen las blancas por ese flanco. Bueno, después de esto se enrocaron y aquí H por G6, H por G6 y como veis la torre está apuntando peligrosamente ahí a la casilla H7, en general toda la columna H. Ahora si las blancas logran llevar alguna pieza mayor ahí, por ejemplo la dama, las negras podrán estar en peligro. Dama A4 directamente por parte de las blancas, ya planeando dama H4. Por ejemplo, aquí, si las negras hiciesen una jugada aleatoria como caballo C6, las blancas ya llegarían a H4 y estarían amenazando dama H7. Ahora D4, suman el alfil de C1 al ataque, desde donde planean llevarlo a alfil H6 y eliminar el último defensor que queda ahí por parte de las negras. Esta sería la amenaza de las blancas en la partida E5 para tratar de frenar esa amenaza. Ahora están controlando el punto H4 con la dama, pero aquí después de caballo por D5, dama por D5, las blancas han logrado desviar a la dama de este importante punto y las blancas ya tienen un peligroso ataque. Por eso era algo más precisa aquí E6 sosteniendo el caballo y en caso de caballo por D5 en esta posición retomas de peón y sigues controlando con la dama la casilla H4. Durante la partida, como os digo, E5 que no controlaba esa entrada y las blancas rápidamente hicieron dama H4, amenazando dama H7 jaque y después planean llevar el alfil de C1 a H6, un ataque típico de estos por la columna H. Después de esto, torre E8, quitando el mate, ahora se están amenazando dama H7, mate D3, ya tratando de llevar el alfil ahí a H6 y sacar el rey a pasear. Después de esto, caballo C6, dama H7, rey F8... y ya las blancas tratan de eliminar ese alfil. Las negras no tienen nada más que comer. Y aquí rey E7. Ya el rey está saliendo al centro. Dama G5, forzando al rey a salir más al centro. Obviamente si vuelves torre H8 y sería mate. Y aquí rey D6. Ya las blancas han conseguido poner al rey en una posición vulnerable. Ahora la siguiente jugada tiene bastante lógica. Caballo D2 buscando continuar el hostigamiento contra el rey negro mediante caballo E4 jaque o caballo C4 dependiendo de la posición. Aquí en la partida caballo D4 fue la jugada, no obstante en la retransmisión de H24 se mencionó la posibilidad de dama A5 que creo que iba a ser contestada con torre H4 y aquí existía un sacrificio de torre bastante bonito. No es un sacrificio en realidad, puesto que después se va a recuperar, pero bueno. Después de alfil E6 existía torre A4 forzando a las negras a retirar la dama, puesto que si comían la torre ahí en A4 existía este caballo E4 jaque y se vaya donde se vaya el rey va a existir aquí un doblete ganando la dama. Por eso aquí las negras tendrían que comer dama por E4 y simplemente demasiado material a favor de las blancas. Eso no es lo que sucedió finalmente en la partida. La partida siguió con caballo D4 permitiendo este caballo E4 jaque. El rey ahora se tiene que ir a C6. La casilla de 7 no puede, aunque le gustaría ir ahí, se amenaza a caballo F6, aquí dando un triplete, por lo tanto no era posible.
Después de esto, dama de 2, se sigue amenazando lo mismo, el rey no se puede retirar, ahora después vamos a sumar la torre al ataque, por eso las negras aquí hicieron rey b6, e3, buscando alejar al caballo de la acción. Después de esto, f5 intermedia, pero bueno, existe caballo f6 dando un doblete. Aquí mínimo ya las blancas van a ganar la calidad y además el rey de las negras parece muy vulnerable. Después de esto, dama c6 y simplemente capturaron la torre y después de caballo c2 jaque, quitan el rey y aquí la clave es que existe este dama b4 jaque, que bueno, ahora el rey no se puede mover a 6, puesto que aquí se podría hacer d4 y sumaríamos el alfil al ataque, ya con consecuencia, bueno, tendrían que entregar la dama, creo que sería mate ya prácticamente. Así que después de esto las negras se rindieron, la única jugada aquí era dama b5, pero después de dama por b5, vamos a ponerlo aquí, sí, dama b5, dama por b5 y caballo por c7, dando un doblete, ganando la torre. Ese caballo de A1 tampoco va a salir de ahí, así que simplemente es demasiado material. Esto sería todo en esta partida de Miguel Santos, que bueno, ha habido un bonito H4 que merecía la pena ver. Vamos con la siguiente. Mesa 9, Pepe Cuenca con 2542 de elo, las piezas blancas contra Carlos Álvarez Serrano, 2237 y las piezas negras. Vamos a ver un poco qué sucedió. Aquí las negras optaron por este G6 que va a debilitar bastante las casillas negras y en el futuro sí que se va a notar en la forma de rematar que van a tener las blancas. Una jugada más precisa hubiese sido, por ejemplo, alfil E6, aunque existen bastantes posibilidades, y después de A4, caballo D7, esta continuación hubiese mantenido la partida más igualada. Aunque ya os digo que había otras opciones. Después de G6, A4, con idea de A5 y expulsar ese caballo rápidamente. Después de esto, alfil F5 con ganancia de tiempo sobre la dama, dama D7 defendiendo el peón de B7 y después de A5, caballo C8. Después de esto, las blancas no perdieron un solo tiempo, C4 tratando de minar ya el centro de las negras, que como veis ahora mismo es bastante débil. La mejor manera de defenderlo era con alfil E6 y tratar de aguantar ahí como sea el punto D5. Una jugada que no es tan fácil, obviamente te quedaría bastante pasivo. Aquí las negras jugaron D por C4, caballo por C4 y es que ahora el caballo está llegando muy rápido a la casilla E5. Después de esto, alfil F6 para defender esa entrada. Realmente, aunque hagas caballo E5, alfil por E5 va a ser una buena opción para las blancas, puesto que previamente ese G6 ha debilitado bastante las casillas negras. Aquí alfil H6, torre E8 y E3 directamente. Aquí caballo E5 era una jugada más precisa, aprovechando la tremenda debilidad de las casillas negras. Simplemente alfil por E5 daba una posición ganadora a las blancas. E3 en cualquier caso defendiendo el peón de D4 y el peón de E2, que ahora estaba amenazado mediante la torre, aunque no creo que fuese la idea de las negras tomarlo. Torre E7, defendiendo el punto F7 y probablemente queriendo evitar tomar en E5 una vez el caballo llegue ahí. Pero bueno, después de caballo E5 son muchas las amenazas, no es fácil jugar aquí y las negras optaron por alfil por E5. No viendo probablemente la idea aquí que después de alfil E6, dama B4 y van a tener imposible frenar la entrada de la dama mediante, primero yendo al flanco de rey y después entrando por F6 y dando mate en G7. Aquí las negras abandonaron ya, pero bueno, la partida podría haber continuado con dama de 8 para que veáis cuál era la amenaza directa. Dama de 8, una torre va de 1, dama E8 y ahora simplemente dama H4 y es imposible parar la entrada en F6. Aquí las negras ya tendrían que empezar a hacer cosas como F6, F5 para tratar de frenarlo. Bueno, y eso ha sido todo en esta partida. Mesa 16, partida entre Pablo López Varela con las piezas blancas 2182 de elo y Maestro Fide contra con las piezas negras Paolo Ladrón de Guevara 2420 y Maestro Internacional. Bueno, por poneros un poco en contexto, las blancas acaban de hacer caballo G7, amenazando caballo E6 y dar un doblete. Después de esto, torre F7, caballo E6 igualmente y torre 8. Aquí B3 por parte de las blancas y esta es la posición clave de la partida. Las negras solo tenían aquí una jugada para mantener la igualdad. Si queréis pausar el vídeo, este sería un buen momento en caso de que queráis entrenar un poco el cerebro. Bueno, aquí durante la partida las negras optaron por caballo A3 y después de dama E5 no tenían nada mejor que aquí con torre C7, alfil G6 entregar la calidad. Después de esto, las blancas, aún duró un rato la partida, pero las blancas impusieron su ventaja material.
Aquí la mejor jugada era caballo D6 y la única que aguantaba, tratando de evitar este dama E5 jaque. Después de dama E5, que jugada que hubiese venido igualmente, las negras tenían la posibilidad tanto de dama A3 defendiendo ese caballo como de dama C5, aprovechando que si caballo por C5, torre por E5 con igualdad. Estas eran las dos posibilidades, obviamente había bastantes dificultades aún así, pero lograban mantener la igualdad y continuar con la partida. Bueno, vamos a la siguiente. Vamos al momento clave de la partida de la mesa 17. Con las blancas tenéis a Andrés Merario, 2417 de Elo y Maestro Internacional, y con las piezas negras tenéis a Daniel López, 2192 de Elo. Por poner un poco en contexto, en esta posición las blancas acaban de jugar alfil F4 y las negras optaron por defender el peón de C5 y entregar la calidad en B8. Las blancas jugaron torre D2, jugada intermedia, expulsando un poco a la dama, dama E8 y ahora sí tomaron en B8. Después de torre por B8, las blancas aquí, aunque parezca increíble en la siguiente jugada, se precipitaron y es lo que les llevó finalmente a perder la partida. Objetivamente estaban algo mejor, pero después de torre CD1, si queréis pausar el vídeo, este es un buen momento para ver cuál es la mejor jugada de las negras. Y es que aquí las negras tenían caballo G4 y de repente la dama está en problemas. A la siguiente va a venir alfil F6 y bueno, la dama no tiene ninguna casilla. Aquí las blancas optaron por alfil F6, dama F8, pero bueno, es imparable. Dama, alfil F6 y aquí en esta posición finalmente las negras van a tener material de ventaja y se impusieron en la partida. Aquí en esta posición, en vez de torre CD1, las blancas podían haber jugado dama F4, quitándose de esos problemas de espacio que tenía la dama ahí, o caballo C3, llevando el caballo aquí en esta posición, caballo C3, llevando el caballo E4 desde donde iba a defender esos alfil F6. Bueno, y eso es todo en esta ronda del Campeonato de España. Como veis, una ronda interesante en la que ha habido ya algunas sorpresas. Las partidas cada vez van estando más igualadas y más entretenidas. Así que vamos a ver qué nos espera en la ronda 3. Muchas gracias por ver este vídeo. Os espero en el siguiente.